otra vez. Entonces, decíamos de los radiofármacos, pues que el radiofármaco en especial es aquel medicamento que se une a un radioisótopo y se utiliza con fines diagnósticos o terapéuticos en medicina nuclear, ¿vale? A ver. mm, Ahí lo ven, sí, ¿verdad? Se agrupan según su mecanismo de acumulación y eliminación renal. Entonces son agentes de filtración glomerular, agentes de secreción tubular y agentes de extracción tubular. Entonces, entre esos tenemos para filtración glomerular el DTPA, puede ser 99 y 111. En secreción tubular tenemos el MAC, que es MAC 99 o MAC 3. Más común el MAC 3. Al principio, algo que se me pasó a decirles, al principio utilizaban la creatina con EDTA, pero ahorita ya se utiliza el DTPA para el filtrado glomerular. Cuando queremos ver extracción tubular, utilizamos el DMCA. Y les comentaba que el DMCA se utiliza sobre todo para saber diferenciar si la pielonefritis es aguda o crónica, o si ha tenido pielonefritis crónicas como cicatrices renales. Es la única manera de saber si existe las cicatrices es con el DMCA. Entonces, les comentaba las propiedades ideales del radiotrazador, que no debe tener efectos tóxicos, no tenga afinidad a proteínas plasmáticas, solamente se elimine por el filtrado, no tenga reabsorción tubular, su depuración sea independiente de su concentración, debe de ser estable radioquímicamente y de fácil detección y procesamiento. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para un gamagrama renal? Por ejemplo, en adultos es pues para medir la función renal global e individual, sobre todo en aquellos que son potenciales donadores renales, se les debe tomar un MAC, un DTPA, un gamagrama con DTPA y un gamagrama con MAC 3. Sí, para evaluación del aporte sanguíneo renal en pacientes con traumatismos renales, aneurismas disecantes y otras alteraciones. Para determinación de la función y morfología renal, para detectar uropatía obstructiva, para detectar hipertensión renovascular. Van a darse cuenta que hay gente o luego les dicen a los pacientes que les hicieron gamagrama con captopril, es para detectar hipertensión renovascular. Se excluye el riñón con el captopril. Malformación, para detectar malformaciones congénitas, pielonefritis aguda o crónica, que como les comentaba. Para valorar el trasplante renal en las primeras semanas de trasplante, se tiene que hacer un gamagrama para ver cuál es la tasa de filtrado con la que queda el riñón. Sí, para valorar el reflujo también se puede utilizar el gamagrama, sobre todo el MAC 3. Entonces, les decía, el gamagrama renal puede ser dinámico, generalmente es dinámico. Puede ser estático con DMCA, sobre todo por lo que les comentaba de las cicatrices renales. Para determinar también la tasa, el flujo plasmático renal, aquí utilizamos el MAC 3. Para determinar la tasa de filtrado glomerular, aquí utilizamos el DTPA. El gamagrama renal con diurético, sobre todo, es el MAC 3 con diurético para saber si tiene a veces el radiotrazador tarda en eliminar o capta, pero no tarda en eliminar más bien o en bajar pues a la vejiga. Entonces utilizan un diurético para ver si es fisiológico o bien es ya, o sea, si responde o no responde al diurético. Si responde al diurético, eso quiere decir que la tasa de filtrado es un poco mejor que la que mencionaría el gamagrama en una primera parte. Sí, si no responde con diurético, eso quiere decir que hay cierto daño tubular, ¿vale? Y el gamagrama renal con IECA que utilizamos para diagnosticar hipertensión renovascular. Entonces, al inicio se utilizaba el tecnesio 99, el cual es ligeramente inestable. La forma isomérica nuclear es metaestable, la metaestable es la tecnesio 99M. Sí puede emitir rayos gamma. Su vida media es de 6 horas y hasta las 6 vidas medias ya no queda radioactividad detectable. Quiere decir que se necesitan de 36 horas para ya no detectarlo. Si yo, por ejemplo, hago un gamagrama, o sea, si un gamagrama con tecnesio 99 a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche todavía había actividad del radiotrazador, ¿sí? Y se utiliza para marcar todos los radiofármacos utilizados en exámenes del tracto urinario. Lo utilizaban mucho de identificar malformaciones de vías urinarias. ¿Vale? El DTPA es el que utilizamos ahora
para medir la tasa de filtrado glomerular. Es un agente quelante con un peso molecular de 393 kilodaltons. La dosis requerida para visualizar el tracto de flujo sanguíneo es de 12 a 15 y se elimina por la filtración glomerular. No existe reabsorción, retención o secreción tubular. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, nosotros comentábamos que la creatinina tiene hasta 20% de secreción tubular. Entonces, por eso no es totalmente fidedigna, ¿vale? En minutos va a aparecer el radiotrazador, más o menos a los 5 minutos que se administra, aparece el radiotrazador en corteza, durante el tránsito tubular y finalmente en el sistema colector. Es pues muy rápido la captación. A los 5 o 10 minutos ya se observa, vamos a ver más adelante unas imágenes, ya se observa a nivel, la captación a nivel renal, ¿no? Y la principal aplicación es evaluar la perfusión renal relativa. Eso quiere decir que este radiotrazador, por medio de unas fórmulas que aplica el aparato, te da la tasa de filtrado glomerular y te da la tasa de filtrado glomerular por cada riñón y global. Entonces, por eso es importante. Por ejemplo, cuando tenemos niños que están en prediálisis o pacientes que están en prediálisis o en un estadio 3 de enfermedad renal crónica, se puede utilizar para valorar como tal la tasa de filtrado. O sea, podemos sacar un promedio entre la cistatina, la creatinina, la urea y un gamagrama renal para saber cuál es su tasa de filtrado glomerular más fidedigna, ¿no? Entonces, el DMCA es también una sustancia quelante con 182 kilodaltons de peso molecular. Forma un complejo con el tecnecio 99 que es metaestable y también se une a proteínas plasmáticas, por lo cual se filtra en muy bajo porcentaje, ¿sí? Además, es muy importante porque esta unión a las proteínas, no al tecnecio, la porción o al hacerse metaestable, lo hace ideal para poder marcar o para poder captar el tejido renal sano. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen cicatrices renales, ahí no se capta y se ven como muescas, como cuñas en el gamagrama, ¿vale? Bueno, hay otro que es el de yodo. Este es de los primeritos que se estaban utilizando. Ahorita ya casi no se utilizan porque han salido más radiotrazadores más actualizados, ¿no? Y menos y más fáciles de obtener. La eliminación plasmática final es principalmente por secreción tubular y en menor medida por la filtrado glomerular. Sobre todo, aparecía a nivel renal de 1 a 3 minutos y la dosis es pues más o menos de 5 a 35 por cada 70 kilogramos. En niños no lo utilizábamos también no se utiliza mucho, sobre todo cuando tienen alteraciones de la tiroides, no lo pueden utilizar. Y también se utilizaba para medir el flujo efectivo plasmático renal, ¿vale? El MAC3 es el que más se utiliza, sobre todo para trasplante, o sea, para el riñón trasplantado, el receptor, pues, los donadores y para medir también la secreción tubular. Se extrae totalmente hasta un 70 o 90%, como les comentaba, por secreción tubular. El 2% se puede excretar por la vía biliar. Por eso es importante que el paciente esté hidratado y haya comido. Porque para esto, si ya comió, ya hubo eliminación biliar y no se captaría, ¿sí? Y es indicado para determinar ya actualmente el flujo efectivo plasmático renal. Y bueno, ¿cuál es la técnica? Hay muchas maneras de hacer los gamagramas. Actualmente ya los gamagramas casi todos se hacen sin diurético en una fase y con diurético. Sí, por ejemplo, a los niños, nosotros en pediatría lo que hacemos es que como los pacientes deben de estar bien hidratados para realizar un gamagrama, los hospitalizamos más o menos, por ejemplo, si el gamagrama es el miércoles, se hospitaliza desde el lunes y se canaliza incluso a veces y se le ponen líquidos para mantener un volumen, unos líquidos recibidos arriba de 2.500, 3.000 cuando no tienen problemas para líquidos. ¿Sí? Se hace el gamagrama el miércoles, por ejemplo, y se vuelve a leer ¿cómo se llama? A veces a las 24 horas se vuelve a someter al estudio
para ver si no ha cambiado con respecto al tiempo. Además, por ejemplo, si generalmente cuando, como se hacen ya con diuréticos, se deben de suspender hasta 72 horas previas al estudio, sobre todo cuando también tenemos la situación de que necesitamos determinar hipertensión renovascular, se suspenden los IECAS también. Obviamente, pues es un tratamiento, es un estudio que pues es invasivo, se tiene que tener una vía periférica, ¿sí? Y pues bueno, lo que les comentaba, cuando se administra el radiotrazador, el MAC3 o el DTPA, al administrarse más o menos al minuto, 3 minutos, ya en el estudio ya se puede ver la captación a nivel renal. Y el DMCA todavía hasta los 90, 120 minutos, esos todavía son más tardados esos gamagramas. El paciente va a estar como en como en un tomógrafo, así están, y van a estar entre 30 a 40 minutos dependiendo del estudio que nosotros pidamos. Y pues las proyecciones son posteriores a la región renal, que quiere decir que nosotros vamos a ver el riñón o las imágenes como si el paciente estuviera de espaldas a nosotros, ¿vale? Entonces, se realiza con 2 detectores externos localizados sobre los riñones y con el paciente sentado o en decúbito cuando es así. Generalmente pues lo hacemos acostados, ¿no? Y pues debe de tener una adecuada ingesta hídrica 5 días previos al estudio, pues cuando son adultos no hay problema. Y sobre todo pueden tomar hasta medio litro de agua previo al estudio. Una vez que se administra el DTPA, puede darle a los 7 minutos una dosis de MAC. Generalmente, en los pacientes que tienen estadio ya 3, lo que hacemos es mejor programar 2 gamagramas diferentes, o un DTPA y a la semana un MAC, para evitar alguna otra lesión, por el hecho de que como deben de estar bien hidratados, a veces algunos pacientes tienen cierta restricción hídrica, entonces no permite pues someterlo a los 2 radiotrazadores en un tiempo así como menciona acá. Y los datos se adquieren de forma continua con intervalos de 15 segundos por 20 minutos hasta 60 imágenes renales. Generalmente son bastantes, son como unas, no sé, hasta 120 imágenes. Y va a depender entonces del radiofármaco, de lo que nosotros andamos buscando, ¿no? Entonces tiene 3 segmentos, la fase arterial, la fase excretora y la fase parenquimatosa, ¿vale? Al principio. Y bueno, estas son las curvas de la función renal. La normal es la roja. Eso quiere decir que aquí se administra, donde está el puntero, se administra el radiotrazador y pues se capta. Se capta y llega a más o menos en un tiempo estimado, dependiendo del radiotrazador, puede ser de 1 a 3 minutos hasta 90 minutos. Y luego empieza a eliminarse. Sí, va bajando la curva renográfica. Entonces, dependiendo del radiotrazador que nosotros queramos o lo que queramos ver, pues puede haber anormalidades, por ejemplo, de que aquí en la color verde continua, en la cual pues capta, pero capta un poquito más retardado. Y aún así elimina, aunque con sus fases estables, pero elimina y termina por eliminar por completo en el mismo tiempo en el que debería de eliminar por completo. Cuando hay una excreción retardada, quiere decir, aquí se dan cuenta en la línea punteada amarilla que capta, pero tarda mucho más tiempo en alcanzar la curva que lo normal. Puede tardar hasta, no sé, 2 o 3 veces más el tiempo que tarda normalmente en captarlo el radiotrazador. Y si se dan cuenta, en esta línea continua, pues la excreción retardada pues no se da. Se podría decir que se queda el radiotrazador, no termina de eliminar como debe de eliminar y pues tarda más tiempo, ¿no? Y cuando hay una excreción retardada con evacuación tipo obstructiva, quiere decir que capta, ni siquiera termina de captar por completo y se mantiene arriba, no elimina. Entonces eso quiere decir que el paciente tiene, ¿cómo se llama? Algo que no permite que lo termine de eliminar, algo obstructivo. Entonces en esta curva, la moradita, con los puntitos, quiere decir que hay un patrón obstructivo, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia renal con captación medible, podría ser un estadio 3,
¿Qué quiere decir? No capta todo lo que debería de captar, pero sí alcanza una curva y se mantiene con una curva de eliminación y no tan adecuada, pero sí termina por eliminar el radiotrazador. En cambio, en una insuficiencia renal sin captación, que sería, por ejemplo, un estadio 4, el radiotrazador sí se capta, pero ni siquiera alcanza una tercera parte de lo que debería de captar, igual que el otro. Y elimina de manera abrupta y se mantiene constante un buen rato y ya. Eso quiere decir que eliminó lo poco que captó, ¿vale? Entonces, generalmente en este caso, cuando no tiene una curva, pues, cuando tiene una curva abrupta, es cuando se considera que no tiene captación. Hasta el momento, ¿alguna duda, chicos? Bueno, pues, consten. Bueno, entonces, una curva renográfica normal dice que es aquella que promedia los diversos tiempos del tránsito entre las nefronas y proporciona una representación global del riñón. Hay variaciones entre la amplitud del trazado, el tiempo en lograr la máxima actividad y la expresión del radiotrazador que se van a reflejar a nivel de la función renal. Y esto es importante porque nosotros, por ejemplo, en pediatría tenemos, según la edad, tenemos el flujo plasmático efectivo esperado. Si nosotros decimos, no, pues es que tiene un flujo normal, pero a lo mejor es un flujo normal para un niño de 3 años, no para un niño de 6 años, ¿no? Incluso en ese caso, cuando utilizamos gamagramas, nosotros en nefropedia lo que hacemos es que tenemos que estimar bien y eso es algo que no les había comentado. Por ejemplo, en niños, ustedes saben que los niños con enfermedad renal crónica no alcanzan su talla, no alcanzan su desarrollo como lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estimar la edad ósea, la edad cronológica y la edad, bueno, y la edad ósea más que nada, sacar un promedio para nosotros poder, por ejemplo, en el gamagrama saber, bueno, es un niño que tiene 10 años, pero tiene una talla de un niño de 5 y una edad ósea de un niño de 7. Entonces, bueno, vamos a considerar que vamos a utilizar las curvas renográficas de un niño que fuera como de 6. Entonces, en eso, bueno, considerando que sus riñones también no tienen un adecuado crecimiento o tienen alguna alteración. Y según en eso, pues vamos a estar valorando este paciente. Ahora, cuando son adultos, por ejemplo, sobre todo los gamagramas los utilizan cuando hay patrón obstructivo o bien cuando son donadores o son receptores de riñón. Entonces, también es importante saber qué masa renal tienen. ¿Sí? Y por eso es importante hacerles el gamagrama al menos a la semana de haberse trasplantado, ¿vale? Entonces es importante, cuando nosotros medimos la función renal absoluta, va a requerir, dice, de la profundidad renal para realizar la corrección con tejidos blandos. Entonces, por eso, esto lo mencionan porque generalmente los riñones son, cuando son de trasplante, no son retroperitoneales normalmente, obviamente, o sea, lo normal es que sean retroperitoneales, ¿no? Entonces están por delante. Entonces, eso también hay que considerarlo, porque la imagen que nos va a dar el aparato va a ser muy distinta a una imagen de la cual nosotros estamos acostumbrados con los riñones retroperitoneales, ¿vale? Entonces, hay que utilizar, para lo de la profundidad renal, ultrasonido, TAC, ¿sí? Para poder calcular también, según la masa, pues, como tal. Y bueno, el promedio de profundidad renal es de 7.3 centímetros y la diferencia no debe ser menor a 1 centímetro, o sea, no debe haber más de 1 centímetro de diferencia entre uno y otro riñón, ¿vale? Entonces, esta es una imagen que tomé de un artículo en donde viene pues cómo es el gamagrama. Si se dan cuenta aquí donde dice 24, estas dos bolitas son los riñones, ¿sí? Entonces, aquí está la imagen que nos da el arriba, están las imágenes que nos dan el aparato. Si se dan cuenta, están difusas. Abajo, se marcan esas dos imágenes que son los riñones,
porque el aparato va a medir el radiotrasador que se encuentra dentro de las líneas, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, pues ya captó y está eliminando, pero a diferencia de lo que debe de ser normal que eliminen al mismo tiempo, un riñón, que es el izquierdo, elimina más tarde que el otro, ¿se dan cuenta? Se ve más, pues, y el radiotrasador ya llega a la vejiga y se ve más intenso, por ejemplo, en la segunda imagen, y ya un poquito más tenue en la tercera y va desapareciendo porque se va eliminando. Sí, va perdiendo la actividad. Pero si se dan cuenta, aquí podemos decir que hay un patrón de una secreción lenta. ¿Por qué? Porque captó, pero eliminó más tarde. ¿Sí? Y eso eliminó más tarde el izquierdo que el derecho. Entonces, por ejemplo, si este paciente fuera un paciente que tuviera ¿cómo se llama? Fuera trasplantado renal, pues yo le dejaría el que capta y elimina mejor, porque a final de cuentas ese va a quedar monorreno, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, podría ser que fue la primera imagen y aquí ya le pusieron diurético. Y si se dan cuenta, terminaron de eliminar los dos, o sea, en la última imagen los dos se ven de la misma intensidad. Entonces, con diurético sí elimina bien. Aquí viene la curva del riñón y viene también, menciona aquí, miren, aquí es la curva renal normal y aquí ya le ponen diurético y termina por eliminar. ¿Se dan cuenta? Aquí la curva aquí capta, elimina, aquí le ponen diurético y aquí te dicen a qué segundos le ponen diurético y termina por eliminar. Entonces, a final de cuentas, aunque tiene una secreción lenta, es un respondedor bueno al diurético, ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros tenemos para evaluar la curva renográfica? El tiempo que transcurre en alcanzar la actividad máxima, que debe ser de 2 a 3 minutos, lo que les comentaba. La actividad retenida en la corteza renal al final del estudio, que debe ser un 30% del tiempo como máximo. Eso quiere decir 1 minuto, ¿sí? Y la captación renal individual debe ser a los minutos 1 y 3 del estudio, una fracción menor a 0.4 y diferencia menor a 1.5. Por eso las imágenes deben de ser de 15 a 20 segundos en los primeros 10 minutos. Por eso sacan muchas imágenes. Porque es tan rápido esta cuestión de la captación y eliminación del radiotrazador. Y bueno, lo hacemos muy lento o lo hacemos tanto tiempo, porque considerando que pueden tener patrones obstructivos, pues eso va a tomar más tiempo la eliminación. Entonces, para que antes lo que también hacían era la determinación de la desaparición del radiotrazador intravenoso con muestras secuenciales. Entonces a los pacientes les tenían, o por un lado tenían el suero y por otro lado tenían un punzo heparinizado para tomarle muestras al minuto, a los 3 minutos, a los 5 minutos, 10 minutos. Antes lo hacían así. Incluso en niños también se hacía. Para poder saber, comparar el flujo plasmático renal con la filtración del mismo. O sea, si desaparece de la sangre, eso quiere decir que ya se filtró, ¿no? Y definir la cinética también de los cambios de la actividad, de la radioactividad circulante con el tiempo. Del análisis de la curva también se van a derivar la depuración plasmática junto con la dosis neta inyectada. Entonces hacían un tipo de fórmulas para poder utilizar y calcular a final de cuentas el flujo, el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal efectivo. ¿Sí? También, ahora pues ya saben cómo se comporta el radiotrazador. Entonces ya no es necesario utilizar la extracción de muestras, ¿sí? Y ya hacen ecuaciones de regresión, ya saben esas cosas, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, ¿cuáles van a ser las curvas de perfusión? Sobre todo esto se ve cuando utilizamos el MAC3. Entonces, una curva de perfusión normal es aquella que, como les dije, capta y elimina, ¿sí? Esta es renal y esta es de la aorta. Entonces, igual, captó y eliminó, ¿sí? Ahora, cuando es disminuida, cuando capta, elimina el riñón, pero si se dan cuenta, la de la aorta es un poquito menos pronunciada,
¿sí? Son un poquito menos pronunciadas con respecto a las anteriores, las dos. Y muy disminuidas, si se dan cuenta, la del riñón captó y nunca eliminó, ¿sí? Y la de la aorta captó y eliminó, pero igual quizá que la disminuida. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí no vienen los parámetros, pero son un poquito más altas estas curvas normales que las disminuidas. A eso se refiere cuando son curvas de perfusión. Entonces, esta es otra imagen y aquí ya, si se dan cuenta, a diferencia de la primera imagen, pues esta no tiene nada más las imágenes de la captación. Entonces aquí utilizaron el radiotrazador. Este fue un DTPA para medir un riñón de trasplante. Entonces, si se dan cuenta, el riñón derecho, recuerden, nosotros vamos a ver las imágenes como si el paciente estuviera de espaldas a nosotros. Entonces, el riñón derecho pues está excluido porque aquí donde está el círculo amarillo, pues no se ve que capte. Ahí lo pusieron porque ahí debe de estar el riñón o ahí está el riñón, nada más que no captó. Y si se dan cuenta, en el otro donde está la mancha roja, ese es el trasplantado. Vamos a ver más adelante otras imágenes de riñones que no son trasplantados, se van a dar cuenta que son un poco más pequeñas. Entonces aquí hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque el riñón trasplantado es más anterior. ¿Sí? Entonces aquí miden, ponen aquí una cantidad o sea, tenemos que poner peso, talla, superficie corporal, la edad es un niño de 15.9 años y fue con tecnesio 99. Con ese medimos el flujo plasmático, el filtrado glomerular. Entonces aquí sacaron que tiene una media de 118 con un límite bajo de 90. Entonces eso quiere decir que ese riñón trabaja perfecto. Y aquí viene la perfusión. La perfusión la capta, es 1 minuto, 2 minutos. Entonces, si se dan cuenta, menos del minuto y medio ya captó. Y ahí va eliminando poco a poco. ¿Sí? Y en cuanto a función, alcanzó el flujo 120 y tanto, 118 en menos de 30 segundos. ¿Se dan cuenta? Y va disminuyendo poco a poco y se queda más o menos en 110, 20. En 120 y ahí se queda. Baja cuando mucho hasta 100. Bueno, 90 dice aquí. ¿Vale? Entonces hasta los 10 minutos. Pues así es como ellos miden la tasa de filtrado con el tecnesio 99. Y aquí están las imágenes secuenciales de la perfusión. ¿Vale? Entonces aquí todavía en las primeras 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, apenas está administrando el radiofármaco. Entonces, si se dan cuenta, se ven las ilíacas, ¿sí? Es la aorta. Y se empieza aquí en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima ya se empieza a ver el riñón. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí se ve el riñón, se empieza a captar, capta un poco más. Y ya donde dice secuencial, ya está captando. Si entonces se dan cuenta, son pues más o menos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, casi 4 minutos. Y en esta donde dice secuencial, pues ya captó. Y poco a poco va bien, se va observando, por ejemplo, en la donde dice secuencial, 1, 2, en la tercera imagen ya empezamos a ver algo aquí abajo, que es donde debería estar la vejiga, ya se empieza a ver más rojo hacia abajo. Y entonces eso quiere decir que ya está eliminando, ¿vale? Y elimina hasta que el retrotrasador ya se encuentra en la vejiga. Entonces, ¿por qué es importante verlo? Cuando tienen un patrón obstructivo, pues no se va a ver que elimine. Si tiene un patrón de NTA, una necrosis tubular aguda, pues también va a parecerse igual. Entonces, si yo, por ejemplo, nada más viera yo el gamagrama, pues no sabría nada más puedo decir que capta y no elimina. Tiene un patrón de obstrucción, un patrón de retardo en la eliminación. Entonces, siempre los de medicina nuclear, el médico de medicina nuclear, siempre te preguntan, no nada más es, quiero un gamagrama con DTPA, o quiero un gamagrama MAC3 porque es por trasplante, pues, pero tú le tienes que poner, es un paciente de tantos años, tanto tiempo de trasplante, porque dependiendo de esto, de eso también ellos te pueden sugerir, ¿sabes qué? Yo le pondría el diurético a los 5 minutos del radiotrazador.
y no tardar más para ver cómo funciona. Y ya, o sea, te van diciendo, ¿no? Entonces aquí el mismo riñón, también aquí midieron el flujo plasmático renal efectivo y pues ahí dice que tiene un flujo de 239 y eso es más o menos lo normal, entre 230 y 260. ¿Vale? Entonces igual aquí viene el tiempo de actividad, viene por el tiempo y se ve que se administra el radiofármaco y capta y se mantiene con adecuado filtrado, ¿no? Y aquí abajo, en el donde viene la línea amarilla, es del riñón que pues nunca, que ahí está, pero no funciona, ¿no? Entonces aquí se ve igual el flujo plasmático renal del mismo riñón trasplantado y se ve cómo va captando y vean cómo así como capta, va eliminando y tiene una buena eliminación. Se supone que son cada 10 a 20 segundos. Pues se dan cuenta más o menos que son 10, 20, 40, 60. Al minuto ya está eliminando. A un poquito antes del minuto ya está eliminando. Y elimina muy bien. ¿Vale? No hay patrón de obstrucción. Por ejemplo, a veces pasa que tenemos una línea toda como la imagen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Una línea igual, eso quiere decir que la eliminación es retardada. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un gamagrama de unas personas normal, ¿sí? Capta y elimina, ¿sí? Es a los 2 minutos terminó de captar y va eliminando. En un paciente que tiene diabetes, si se dan cuenta, capta, la curva incluso se ve más baja, ¿sí? Y la captación incluso más retardada. Y va eliminando de manera tardía, no tan mal. Y un paciente con litiasis, que habíamos comentado, que bueno, puede ser un patrón obstructivo, incluso en este paciente, si se dan cuenta en el donde dice DM2, se ve como los dos riñones captan. En el de litiasis nada más capta uno, es el derecho, ¿vale? El otro está excluido, así lo decimos, ¿vale? Igual, aquí viene el flujo plasmático renal, la tasa de filtrado glomerular, perdón, cómo se va midiendo. Por ejemplo, en uno normal tiene 110, en este paciente con DM tiene 56 y el de litiasis pues tiene 86. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que los dos riñones captan en el DM, como vimos aquí, se dan cuenta de la captación es lenta y la eliminación también. Bueno, pues ¿por qué? Porque tiene un filtrado glomerular más lento, aunque tenga los dos riñones. Y el paciente que tiene litiasis, si se dieron cuenta, capta y elimina bien. Tiene una buena captación y eliminación en el riñón derecho. En el izquierdo no, porque pues es el de la litiasis, ¿no? Entonces ese riñón derecho, a pesar de todo, tiene una buena tasa de filtrado, tiene 83.6, porque al final de cuentas el otro no se ve que capte ni elimine. Entonces les comentaba que pues el gamagrama también se utiliza con captopril. Dijimos que más o menos se debe de suspender, si es captopril, 48 horas hasta 72 horas previas al estudio. No, 72 horas. Y de por sí, si es enalapril o lisinopril, debe de ser hasta 7 días. Normalmente se da enalapril o captopril. Entonces, si es enfermedad renovascular, pues eso. Si es también utiliza diuréticos, hay que suspenderlos 48 horas antes del estudio, debe estar bien hidratado. Y al momento del estudio, este es los gamagramas más complejos porque se le administra el captopril. Aquí el captopril, en un cuarto de litro de agua, 150 mililitros, se administra más o menos, se lo debe tomar entre 3 a 5 minutos. Y se debe de estar monitorizando antes y durante el estudio. Nosotros más o menos lo monitorizamos cada 10 minutos. Y se toma el renograma basal, o sea, sin captopril, y luego se administra el captopril y una hora posterior a su administración se toma el gamagrama. Entonces, puede haber una curva inicial sin elevación, puede observarse retraso en el tiempo pico de actividad, una prolongación en la retención cortical y una caída lenta de la curva tras el pico de actividad. Entonces son varias cosas, esos son los marcadores que nos pueden decir que es positivo hipertensión renovascular. Y lo que comentábamos, una eliminación inadecuada, disminución de la captación del lado afectado.
Pues aquí la hipertensión renovascular pues es muy raro que sea bilateral. Entonces ahí te menciona ahí te muestra de qué lado está captando menos. Entonces, ahí puedes saber que riñón excluir, o sea, hay exclusiones farmacológicas con el captopril, pues, y otras pues que ya tenemos que ir a embolsar, ¿sí? Y bueno, tiene un grado de probabilidad tras la curva alto un 90%, intermedio de un 10 a un 90% y bajo de un 10%. Eso es muy ambiguo, o sea, es muy, debería de ser, tiene o no tiene, ¿no? Y debe de haber más del 10% de cambio en relación a la función renal entre uno y otro riñón para saber que sí con el captopril detectamos hipertensión renovascular. Sí, entonces aquí tenemos un renograma de un paciente que le pusimos MAC3, el riñón derecho y el riñón izquierdo, y pues primero el renograma sin captopril y luego con captopril. ¿Vale? Entonces se observa que la curva inicial está reducida, dice, retado en el tiempo de inicio de la actividad y meseta posterior indicando estenosis bilateral de la arteria renal. Entonces, pues se puede ser cacarizo. Entonces, si se dan cuenta, pues lo que quiere decir esto es que captó sin captopril, capta y elimina, ¿no? Pero con el captopril tarda en captar. A los 13 minutos se puede decir que alcanza su nadir y no lo alcanza, ni siquiera llega a los 300 que había llegado sin captopril, si se dan cuenta. Y no elimina, o sea, con el mismo tiempo que pudo haber eliminado sin captopril, ni siquiera lo está eliminando con captopril, los dos riñones. Por eso se considera que tiene estenosis bilateral de la arteria renal. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, para el DMCA, lo que les comentaba, DMCA se capta sobre todo en la corteza renal. Entonces, yo puedo saber si hay por eso yo puedo saber si hay ¿cómo se llama? Cicatrices renales, porque se ven como muescas. Entonces, aquí si se dan cuenta, está el riñón derecho, que es aquí los voltearon. El riñón derecho es el que está con las líneas verdes y el riñón izquierdo que está con las líneas rojas. Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, en el riñón derecho se ve incluso más pequeño y aquí se ven estos picos. Estos picos quieren decir que hay ciertas cicatrices renales. Y aquí pues en un DMCA, pues aquí ya de por sí se ve que hay exclusión izquierda, no se ve el riñón izquierdo, no capta. ¿Vale? De este lado aquí parece ser que había captado, pero no es gran cosa con respecto al riñón derecho. Y generalmente, ¿cuál es el riñón más grande? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Y por qué? ¿Ya se durmieron? ¿Por qué? Exacto, muy bien. Estrellita para Rodríguez. Perverso. Entonces, pues sí, pues si se dan cuenta de por sí en esta imagen, pues sí se ve bien diferente el riñón derecho y el izquierdo, ¿no? Y en este caso, pues en la segunda imagen, pues prácticamente no se ve el riñón izquierdo, ¿vale? Entonces, en neuropatía obstructiva hay un patrón obstructivo. Y lo que quiere decir que la curva alcanza una meseta y continúa con la elevación tras la administración del furosemide. O sea, ¿qué quiere decir? Que como yo lo fuerzo a eliminar, pues más se eleva la curva, pero nunca baja. Entonces, si no baja, pues ya se considera obstructivo. Entonces, si el tiempo promedio de eliminación del MAC3 es mayor a 20 minutos, entonces por eso pueden tardar en el gamagrama hasta 40 minutos, ¿sí? Entonces, esta imagen, bueno, pues aquí están los dos riñones, ya mencionamos, el izquierdo y el derecho, se ven las imágenes del aparato. Aquí se ve como captan, 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 captan y deberían de eliminar, pero no se observa la imagen de que empiece a atenuarse la imagen. Entonces, ya en las curvas renográficas dicen, aquí por ejemplo, captó la curva más alta fue de 600 a los 660 segundos, ¿sí? Pero se supone que normalmente debe haber es la meseta y baja.
Y aquí no se ve que baje, al contrario, se mantiene. Y entonces comentábamos que aquí a los 660 segundos, ¿se acuerdan que el triangulito el rombito, es cuando le ponen captopril, le ponen, perdón, furosemide? Entonces, lejos de eliminar, se mantiene la curva. Elimina muy poco, pero es para que elimine más y no lo pasa así. Y por ejemplo, en este caso, en el riñón derecho, igual, el flujo plasmático renal máximo lo alcanza, no, aquí sin furosemide lo alcanza a los 660 segundos. Le ponen furo y todavía sube más, ¿vale? Y luego baja de manera, pues baja muy poco, pero no termina de eliminar lo que debía de eliminar. Entonces, por eso se le denomina obstructivo o con pobre de respuesta al furosemide, ¿vale? Y bueno, lo que les comentaba, en trasplante renal, pues utilizamos también el gamagrama, sobre todo para identificar si tienen necrosis tubular aguda o rechazo celular. Utilizamos el DTPA o el MAC3. Mejor, entre los dos, el mejor es el MAC3, ¿sí? Y cuando utilizan, por ejemplo, cuando no hay perfusión, cuando tenemos casos de trombosis. Cuando hay, generalmente los riñones, en las primeras horas de trasplante, pueden cursar con una necrosis tubular aguda por el tiempo de isquemia y el tiempo de reperfusión y todo esto, ¿no? Entonces, por eso lo utilizamos al séptimo día, porque en teoría, ya para entonces, si todo estuvo bien, ya no debería de haber problemas y debería de perfundir y captar de manera normal, como antes lo hacía. Por eso también se utiliza el gamagrama antes cuando son donador vivo relacionado. Obviamente cuando son de donador cadavérico no se puede hacer un gamagrama previo, ¿sí? Entonces sí es importante porque generalmente a los 3 días a veces sí les hacen el gamagrama, sobre todo con sospechan trombosis. Entonces cuando no tienen perfusión y tienen trombosis, pues la indicación es quitar el riñón trasplantado. Entonces, cuando tiene rechazo, el DTPA se observa una escasa visualización renal y signos de coagulación intravascular en caso de rechazo hiperagudo. Generalmente es poca captación y retardo en la eliminación. Y el dato característico es disminución de más del 20% en el radio de actividad renal y aórtica. Lo que veíamos de las curvas decía R y AO, entonces ahí se supone que se hacen antes y después del trasplante. Entonces, si hay una disminución de más del 20% entre uno y otro, pues también es entre un gamagrama y otro también es indicativo de rechazo. Entonces, igual lo que me comentábamos de las curvas de reperfusión, esta imagen corresponde al riñón trasplantado. Entonces, si se dan cuenta, el riñón pues captó muy bien, pero no termina, se supone que tiene la misma intensidad tanto del riñón como de la vejiga. Y no debería de ser así, porque así como va eliminando, como va captando y va eliminando, debe de perder la intensidad, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, se considera que tiene una necrosis tubular, ¿sí? Y eso es todo. Creo que ahí terminamos lo de, ¿cómo se llama?